Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su mirador de la economía política. Vamos a continuar en esta y la próxima conversación examinando las perspectivas que abre para nuestro país el Plan Nacional de Desarrollo y dentro de esto las propuestas que desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo hemos hecho un grupo de universitarios. Maestro Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias, Eduardo, no, al contrario, por acompañarnos. Juan Carlos Moreno, profesor investigador en la Facultad de Economía de la UNAM. Enrique, como siempre, gracias. Gracias a ti. Nos interesaría empezar planteando o también transitando por los vericuetos de esto que llaman ustedes, que llamamos la macroeconomía. ¿Qué tiene que ver la macroeconomía con la convocatoria para elaborar un plan nacional de desarrollo? ¿Qué pediríamos nosotros desde este mirador? Eduardo Vega. Sí, muchas gracias, Rolando. Bueno, el crecimiento económico, que debiera ser el énfasis obligado de cualquier propuesta de ejercicio macroeconómico en el país, tiene beneficios directos inobjetables. Empleo formal, remuneraciones laborales adecuadas o satisfactorias pretendidamente, inclusión social provechosa y productiva, bienestar neto, etcétera. Tiene múltiples impactos favorables, deseables el crecimiento económico. ¿Cómo inducirlo? ¿Cómo organizarlo? Porque el crecimiento económico no es un hecho automático, no es un proceso que suceda, entre comillas, naturalmente, sino hay que organizarlo, promoverlo, inducirlo, y eso es política macroeconómica. Y entonces yo diría que, aunque no sea la única herramienta, una imprescindible que tiene el Estado mexicano es la política fiscal. Entonces yo creo que de lo que debiéramos discutir en este y muchos otros espacios es qué hacer con, primero, los ingresos, sean tributarios y no tributarios, cómo recaudar más y luego discutir cómo asignar ese ingreso público recaudado, para qué propósitos. Y ahí, señaladamente, la inversión directa del Estado mexicano debiera complementar la inversión privada. Juan Carlos Moreno. Pues de entrada, celebrar que haya un Plan Nacional de Desarrollo y no se llame Plan Nacional de Estabilización, porque es muy distinto la estabilización al desarrollo, ¿no? Entonces, de entrada, eso es lo primero. Uno, queremos verlo ya, porque, bueno, se ha hablado mucho, criterios generales de política económica, bueno, no sé ustedes, pero me imagino, a mí al menos, me dejó bastante insatisfecho, porque las metas que se ponían ahí, o las cifras que se ponían proyectadas de crecimiento eran muy pobres, 2.7%, la inversión pública muy baja. Entonces, claro, decía que, bueno, habría que esperar al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, de entrada, qué bueno que aparezca este plan que sea de desarrollo, es decir, un crecimiento incluyente. Y obviamente los objetivos, o si quieren, para poder conseguir esos objetivos, pues los instrumentos centrales son los que decía Eduardo, bueno, la política monetaria, la política fiscal, y yo diría que hay que meter en el centro, espero que en este plan de desarrollo venga también la igualdad a par y paso con la política macro. Lo fiscal y lo monetario tienen que estar ahí muy de cerca. ¿Qué es lo que está pasando con la igualdad? Sin mayor igualdad no va a haber crecimiento y obviamente no va a haber desarrollo. Enrique Provencio. Gracias, Rolando. En las propuestas para el desarrollo que publicamos y estamos difundiendo en el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo, al crecimiento se le ponen apellidos. Ocupa todo el eje 2 del planteamiento. Como ya hemos comentado en otros programas, el eje 1 es el abatimiento de la pobreza y la reducción de las desigualdades. El eje 2 es un crecimiento. Y esos apellidos no son ociosos. Es un crecimiento incluyente. En efecto, un crecimiento más alto, pero que sea incluyente, que sea sustentable, que sea innovador. Incluyente porque vaya aparejado a una mejor distribución de ingresos y de activos, y porque tenga un fuerte énfasis prosocial de reducción de pobreza. E incluyente también porque ponga mucho énfasis en empleos bien remunerados. Sustentable porque no se haga a costa del medio ambiente, al contrario, se apareje con medidas de prevención, de protección, con medidas que favorezcan la conservación, e innovador porque estimule áreas de la economía con mejores tecnologías,
que privilegie ciertas áreas de producción y servicios, incorporando no solamente nuevas tecnologías, sino también áreas y formas de trabajo que favorezcan la productividad. Ahora, Enrique, eso no está ocurriendo. No, no está ocurriendo. Eso Para que- comenzar, eso que tú dices que nosotros queremos, sí, pues está bien quererlo, pero tenemos que partir del reconocimiento del hecho de que en este momento la circunstancia macroeconómica sí. y sus tendencias van en otra dirección, ¿no? Van en otra dirección y vienen desde hace tiempo Ajá. con rasgos distintos. Para comenzar, es un crecimiento bajo. Es un crecimiento bajo y muy desigual desde el punto de vista de las regiones del país y cuyos beneficios no se están distribuyendo de manera equitativa, en efecto. Y, ¿Qué y- y- implicaría y ya que- llevamos 3 décadas en esa perspectiva ¿Sí? de un bajo crecimiento, apenas 1% de crecimiento anual por persona, Por persona. que eso más o menos equivale a un estancamiento de largo plazo. ¿Qué haríamos entonces, maestro Vega? Bueno, a ver. Si la circunstancia macroeconómica es otra y no es algo incidental, viene de lejos, dice Enrique Provencio. Sí. Y por otro lado estamos promoviendo un desarrollo incluyente, Robusto, doctor sustentable. Moreno nos habla de la igualdad, Sí. etcétera. Sí, yo creo ¿Qué que- hay un punto habría que visualizar o un punto de ruptura, una coyuntura en donde hubiera un giro? ¿Cómo imaginamos esto? Yo creo que el documento de las 100 propuestas para el desarrollo insiste mucho y bien en este debate imprescindible, que es, tal como lo están planteando ahora Enrique y tú, yo diría, habría que discutir cuánto crecimiento económico podremos alcanzar con estos rasgos, incluyente, innovador, sustentable, con una política macroeconómica cuyos énfasis son austeridad y reducción presupuestal. Es lo que yo veo, austeridad y reducción presupuestal. Así veo muy difícil que se alcance incluso lo comprometido en los criterios de política económica, que es de 2.5%, Que ya de por sí 2.7%, no nos gusta. y el puntual, claro, y el puntual de 2%. Yo creo que ni 2% para este año, según los analistas expertos en pronósticos macroeconómicos, señalan que va a ser alrededor de 1.5% el crecimiento de México en este año. Entonces, si no discutimos los límites de la austeridad y la inadecuada decisión de seguir reduciendo presupuesto público, no estaríamos en una senda de crecimiento, menos aún de desarrollo. Juan Carlos. Es muy difícil no estar de acuerdo con lo que dice Eduardo, pero además lo preocupante es que este fue un gobierno que entró con 30 puntos por encima del segundo lugar, con una aceptación enorme. No conozco nada que haya ocurrido aquí desde López Portillo, que con que votara su mamá por él ganaba, ¿no? Con una agenda de cambio. Estábamos hasta el extremo de la corrupción, pero no solo de la corrupción, sino de no crecer de las desigualdades. Y este gobierno decidió no empezar con una reforma fiscal. Entonces, cuando todos los candidatos, nosotros desde la UNAM lo hemos dicho muchas veces, que un Estado pobre es un pobre Estado, se necesitan 6, 7 puntos del PIB adicionales para empezar medio a arreglar la casa. Entonces, coincido totalmente con Eduardo, no es posible, inclusive siendo muy honestos en criterios generales, ellos mismos dijeron, me refiero a ellos, el gobierno, que sí se contempla una reforma fiscal dentro de 3 años. Yo creo que los tiempos nos están ganando. No es posible Ahora, el pensar que secretario de recorte, Hacienda, recorte. Si Sí. no recuerdo mal, Juan Carlos dijo en una entrevista con el diario El País Hace 2 días. que ¿no? había Con que varios pensar días. en un 4% al final del gobierno, final del sexenio. Pues el Entonces, entiendo que lo que nos van a proponer es digamos, un ascenso gradual. Una recalendarización de ¿sí? expectativas. No, pregunto y me pregunto. Bueno, por pensar, podemos pensar en el final cuando quieras, pero como dice Sabina, al final llegó el final. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar de aquí hasta allá? Porque si el final es en el diciembre del 2024 que vamos a crecer a eso, pues ponderamos y corremos el riesgo de que sea peor el desempeño que con Peña Nieto, lo cual ya es lo que la gente votó que queríamos cambiar. Entonces, yo quiero creer que, bueno, que podemos pensar que al final, pero mucho antes, tenemos que empezar a remontar esta economía. El largo plazo y el corto plazo son muy distintos, sí es cierto, pero empiezan hoy los dos.
¿Cómo le vamos a hacer para llegar a eso si no hacemos un cambio hoy? Enrique. Bien, estamos hablando, contrastando Sí. las propuestas con la tendencia y las expectativas. Y en efecto, no pinta bien. Y eso es muy preocupante, porque necesitamos hacernos cargo de que una economía semiestancada a largo plazo, que no está generando los suficientes empleos y que no está incrementando la cantidad de recursos para mejorar escuelas, hospitales, compras, servicios, es una economía que puede introducir una dinámica de agotamiento, de fatiga, de ruptura de las expectativas. Pero al margen de las expectativas políticas, hay efectos de lento crecimiento que vienen debilitando las bases productivas de la sociedad a largo plazo. El tejido social incluso. Tejido social, que no permiten superar la tan elevada informalidad en el trabajo y que no permiten elevar demasiado los niveles de ingresos de la población. Por eso es importante plantearse nuevamente, y la discusión del Plan Nacional de Desarrollo también creo que debe ser utilizada para eso. ¿Cuál es el objetivo al que vamos como país? ¿Qué tipo de país queremos al 2024? Es muy pronto, es cierto. Bueno, pero se ha hablado de una cuarta transformación, tratando de Bueno. establecer una especie de analogía con otros grandes momentos de nuestra historia, ¿no? Para empezar, la independencia, y la guerra de independencia, la independencia, luego la reforma, Bueno, etcétera. En esos términos, ¿qué economía quiere la cuarta transformación? ¿De qué fortalecimiento económico estamos hablando? ¿Y cómo, no? ¿De qué modernización económica y cómo? Y creo que eso en efecto, para eso da oportunidad el plan. Es más, no es una oportunidad, es una obligación de que proyecte al país hacia un futuro de más prosperidad. Y eso requiere una economía más fuerte, que crezca más, que crezca en ciertas regiones, en ciertas áreas. En las 100 propuestas estamos enfatizando mucho qué tratamiento requiere el campo, donde todavía predomina la pobreza. ¿Qué tipo de política industrial para fortalecer el aparato productivo? Para generar exportaciones más competitivas, pero sobre todo para abastecer mejor la oferta nacional. ¿Qué tipo de política científica y tecnológica? ¿Cuál innovación en estas economías de la información y el conocimiento, que son las más dinámicas en la actualidad? ¿Qué tipo de servicios financieros hay que ofrecer para mejorar e incrementar la inversión? Son preguntas que, bueno, en nuestro caso van aparejadas con propuestas y que me parece que debemos discutir públicamente. No nada más en la Convención Nacional Bancaria, pues, sino en estos espacios. Vamos a una pausa y continuamos. Poner sobre la mesa objetivos, qué tipo de crecimiento, qué tipo de desarrollo, y también sobre la mesa los cómo, que han sido siempre reclamos de la opinión publicada en este país. Lo fue a lo largo de la campaña presidencial. Y Juan Carlos Moreno, dice Enrique Provencio, sí, pero lo que hay que hacer es discutir en público estas cuestiones. Por ejemplo, en este documento se proponen 4 ejes para las 100 propuestas. El secretario de Hacienda habló también de unos ejes que no son encontrados ni dispares de los que aquí contenidos, ¿no? Estamos en ese momento, y porque me preocupa mucho que a fines de abril, que la Cámara de Diputados tendrá que aprobar la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, o no aprobar. Deberíamos ya comenzar a imaginar el tipo de discusión, ¿no? Porque no puede discutirse todo, página por página, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, como dicen los abogados, la litis de esta reunión del Congreso? Yo creo es los cómo.
porque el crecimiento con adjetivos, ya uno de repente dice, bueno, ya aunque sea crecimiento, ¿no? Pero claro, sabemos que si no es incluyente y sustentable no va a ser. Pero dicho eso, bueno, es como los coches, lo que hemos dicho. ¿Cómo va a crecer la economía mexicana? No es cierto que nosotros propongamos, por cierto, como en algunos dicen, es que lo que quieren es cerrar la economía. No, el sector externo es parte importantísima. De hecho, las cifras recientes que el Banco de México nos presentó en la UNAM hace muy poquito, Daniel Chiquiar, en Investigaciones Económicas, nuestra balanza comercial no petrolera está en superávit. Ya lleva un buen tiempo en superávit, que ese es inédito. Claro, la petrolera está en el piso, la producción de energía en el piso. Pero entonces, si ese motor externo no está mal, está potente, no arrastra al resto, y como dicen en economía, a los economistas siempre nos preguntan cómo le hacemos para crecer, pero podemos contestar cómo le hacemos para no crecer. Sin invertir no hay manera de crecer. Entonces, lo que tendría que estar ahí, cómo se va a detonar la inversión pública, cómo se va a detonar la inversión privada, acompasadamente. La última cifra que muestra un comportamiento de la inversión privada terrible. Me acuerdo de la caída era cerca de 8%, una cosa muy preocupante. Eso no puede ser. México competitivo, México de empleo, México incluyente, necesita esa inversión. Entonces, en ese plan yo creo que el tema central, de hecho Carlos Salazar, el nuevo mero, como sea que se diga, del Consejo Coordinador Empresarial, dice un pacto por la inversión, cosa que hemos dicho. Una obsesión nacional. Tiene toda la razón, sin invertir no hay manera. Enrique Provencio. Bueno, vuelvo a tu pregunta, imaginar cómo debe ser una discusión en la Cámara de Diputados sobre algo tan amplio y tan complejo como el desarrollo del país. Para comenzar, yo creo que debe ser una discusión abierta, una discusión que no se agote en unas comisiones de la Cámara de Diputados, sino que sea una discusión a la que convoquen a las personas interesadas, empresariales, académicas, sindicales. Segundo, yo me imagino eso como una discusión en la que se haga un esfuerzo por considerar ciertas referencias del debate nacional. Afortunadamente, durante 2017, 18, ahora en 2019, han surgido muchas propuestas. Por México Hoy, el Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, la Unión Nacional de Trabajadores, el PUED con sus 100 propuestas para el desarrollo, las cámaras empresariales, entre otras. Y no agotar los referentes en lo que se presentó en las consultas o en lo que los redactores del plan elaboraron. Ese segundo aspecto me parece muy importante. Tiene tiempo, la Cámara de Diputados tendrá 2 meses para realizar esa discusión. Y tercero, un ejercicio mínimo de consistencia, de coherencia en los cómo, el tema que dice Juan Carlos. Y esos cómo hay que traducirlos en temas concretos. Por ejemplo, ¿qué política de crédito? ¿Qué reformas financieras para que la economía disponga de más crédito para invertir? De preferencia a tasas más bajas, pero ese es otro tema. ¿En qué sectores y ramas de la economía hay oportunidades para invertir y crecer más? Preguntas concretas de ese tipo que permitan de veras hacer políticas, ya no la política macro en general, sino políticas intermedias, ¿no? Políticas meso. Eduardo Vega. Sí, yo creo que hay 3 énfasis imprescindibles para impulsar el crecimiento económico en México y tratar de que eso se traduzca también en desarrollo. Tal como se plantea en el documento de 100 propuestas y como se viene discutiendo de manera animada en muchos otros espacios ya, por fortuna, es, primero, habría que insistir en una política tributaria progresiva, y eso pasa por una revisión crítica de la ley de impuestos sobre la renta, de la ley de impuesto al valor agregado, de derechos, aprovechamientos, productos y todas las clasificaciones específicas del IEPS. ¿Tú quieres verlo eso ya en la propuesta gubernamental de Plan Nacional de Desarrollo 19-24? ¿Sí? No. Te encantaría. No, yo sí. No, yo sí. no digo, lo digo ¿por qué no? Ajá. No porque no lo creo viable en el muy corto plazo, porque esta discusión tiene que darse de ahora hasta el 15 de abril, según dijo el secretario de Hacienda, que ahí se cierra la consulta formal del Plan Nacional de Desarrollo, luego ajustan lo que tengan que ajustar y la presentan más tarde el 30 de abril.
Entonces, ¿No podríamos hacer una propuesta de este tipo, Eduardo? sí, Desde aquí, señor secretario, sí, claro. le sí. proponemos que usted proponga al Congreso de la Unión que a partir de julio de este año Ujú. se formen comisiones especiales supuesto. para estudiar una propuesta de reforma fiscal, tributaria, etcétera, mirando justamente para a un año plazo. el cierre del 2019 y del 2020 en adelante. Entonces yo diría política tributaria progresiva, revisando específicamente los espacios fiscales que hay para revisar y quitar, si es necesario, todos los beneficios, exenciones, estímulos fiscales, antes de tomar una decisión que tal vez convenga de aumentar las tasas de tributación sobre la renta, sobre todo en los deciles muy altos, ¿no? O me corrijo, en los percentiles más altos. Y después de la política de recaudación más progresiva, pues está la discusión también de cómo hacer el ejercicio del gasto más redistributivo, con dos énfasis: uno, productivo, inversión directa del Estado, y luego discutimos en dónde, porque esa es otra preocupación, dónde quieren invertir, me da miedo. Y dos, redistributiva en sentido social, es decir, para que no sean subsidios directos a las personas, sino que sean subsidios empaquetados en programas que tengan registro público y legal para el ejercicio del presupuesto. Pero la semana pasada el ingeniero Alfonso Romo, en el American Chamber of Commerce, nada menos, nos advirtió que probablemente tuviéramos que hacer un tránsito doloroso de la austeridad republicana a la austeridad franciscana. Pobreza ¿Y eso qué franciscana, tiene que ver con nosotros y con lo que estamos aquí hablando? No, tiene que ver enormemente. Quiere decir que la situación se va a poner peor en términos de nuestras expectativas. No es posible. Yo creo que habría que preguntarle al secretario, a Carlos Ursúa, y a Díaz de León también, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a ese 4% si al final del sexenio, suponiendo que solo sea el último año, si la política es de más recorte, menos ingresos, porque lo que estamos viendo en las cifras ahorita es que hay menos ingresos, y eso sin contar lo que está ocurriendo en el escenario internacional, que dentro de no sé el escenario exacto, la probabilidad la están poniendo de una desaceleración de la economía norteamericana, más volatilidad. Entonces, con un escenario más complicado, si nosotros estamos pensando que recortar más el gasto y no tener más ingresos va a ser la solución, estamos muy mal, está muy complicada la situación, es imposible que lleguemos al 4% pasando de la austeridad, que ya tendríamos que haber cuestionado fuertemente ahora la pobreza. Esos no son atributos, son atributos personales, y puede ser como persona, puede funcionar muy bien, pero como país no es eso. Este Estado necesita más recursos y usarlos mejor, como dice Eduardo, no solo es el ingreso, es también el gasto en que se gasta, y ya que en esas, ¿para qué nos endeudamos? Veamos la situación de algunas entidades federativas, deben tanto dinero que no hay están usando, lo único que tienen de ingresos es para pagar la deuda. Así no se puede. Enrique, aprovecho. Sí, en efecto, se acabó el primer trimestre de 2019, las cuentas públicas están crujiendo, la expectativa para el resto del año es compleja, porque la Hacienda Pública Federal ha tenido que salir al salvamento de Pemex para cubrirle sus vencimientos de deuda de corto plazo, y eso está ocupando recursos. Al mismo tiempo, la economía crecerá menos que lo previsto, como dijo desde el principio de este programa el profesor Eduardo Vega, y por tanto los ingresos públicos no serán los previstos. Ante todo esto... Sí, esa es la justificación del señor Romo para decir que hay que, probablemente haya que recortar todavía más, ¿no? Y ante todo esto, los nuevos recortes van a agudizar el bajo crecimiento. Digamos, eso es lo que se observa en estas situaciones. Impacto social también. Y va a tener repercusiones que van a ser muy difícil el escenario de crecimiento esperado y de recuperación social. Si es así, entonces, y si ese escenario se vuelve recurrente, digamos, eso es lo que nos ha ocurrido históricamente en los últimos 30 años. Sí, ya es histórico. Eso es histórico. Ya es histórico, desafortunadamente. ¿no? Y si es así, entonces, de veras la discusión, insisto,
del Plan Nacional de Desarrollo podría ser la mesa sobre la que debatamos hacia dónde queremos ir. ¿Vamos a estar repitiendo esta historia los próximos años? ¿O hay medidas de cambio de política económica que nos pueden llevar en otra dirección? Y creo que en efecto, más allá de este nuevo ajuste presupuestal, a lo que debemos llevar la discusión de fondo, entre otras, además de la de política fiscal que ya ha planteado Eduardo, hacia las expectativas y potencialidades de crecimiento. Y ese es el tema que creo que sí merece una gran convocatoria política. Llamémosle acuerdo para la inversión o acuerdo para el crecimiento. Si no conseguimos dinamizar la economía, la perspectiva, creo, es muy incierta. Me queda un minuto, sí. Eduardo Vega. Cierra esta conversación con la advertencia de que seguimos conversando para el siguiente programa sobre el mismo tema. Coincido plenamente con lo que señala Enrique. Yo creo que sin crédito no hay crecimiento económico. Y el crédito, lamentablemente, en los más recientes 15, 20 años, se ha centrado en el crédito al consumo, tarjetas de crédito, crédito a la vivienda, para adquirir con algunas facilidades departamentos o casas, sobre todo en los perfiles de ingresos medios o altos. Ingresos para adquirir automóviles, pero no hay de manera señalada una política pública de crédito y financiamiento a la inversión directa, la directamente productiva. Entonces yo creo que sí, el tema de banca de desarrollo, de financiamiento a micro y pequeña empresa, de promoción de una política industrial a escala regional con financiamiento público deben de ser uno de los énfasis de este debate. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, Juan Carlos Moreno, Rolando, gracias. Enrique Provencio. Gracias a ustedes. Buenas noches. Los esperamos el miércoles que viene.